En la historia de la humanidad, ciertos personajes han dejado una huella imborrable, tanto por sus logros como por las controversias que los envuelven. Uno de ellos es Herodes el Grande, el rey de Judea, conocido tanto por sus ambiciosos proyectos arquitectónicos como por las sombras que marcaron su reinado, una figura que ha sido objeto de innumerables estudios y debates que exploran con profundidad su vida y legado. Herodes, un gobernante astuto y pragmático, logró consolidar su poder en una región convulsa bajo el yugo del Imperio Romano. Sus decisiones, a menudo polémicas, delinearon una era de esplendor y terror en igual medida, y su papel en la reconstrucción del Segundo Templo y su relación con algunas figuras bíblicas continúan fascinando a los historiadores y los teólogos contemporáneos. Pero, ¿quién fue realmente Herodes el Grande? ¿Qué motivó sus grandiosos proyectos y sus actos de crueldad? ¿Cómo logró equilibrar su lealtad a Roma con las complejidades del gobierno de Judea? ¿Y qué papel juega su figura en el contexto de las escrituras bíblicas y la historia universal? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo y autor, entre otras obras, de Herodes el Grande, de ediciones Esquilo. Doctor Antonio Piñero, catedrático. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pero tengo que decirte, Pedro, que y si puedo, yo lo haría también aquí presente, que esa obra de esas ha sido rehecha totalmente por José Luis Corral y por mí, y está editada nada menos que por Penguin Random House. Madre mía. Estos son palabras mayores. Si ustedes, por ejemplo, yo con el tiempo tampoco lo sabía, porque es que ha habido o hubo en la editorial un problema con la gente que enviaba libros pues para, como esto, presentaciones, diálogos sobre el personaje, etcétera, pero resulta que por esos problemas del cambio de personal, los libros no se enviaron. Total, que os habéis quedado sin esta obra, pero que yo creo que os la enviarían si decís, pues no sé, hemos hecho una entrevista, pero ahora que sabemos que tenemos la novela podemos hacer algún complemento o lo que sea. Bueno, pues entonces esta novela, en realidad, la pongo otra vez aquí, es una recepción de una obra mía que se hizo en torno a 1998. Es una cosa verdaderamente curiosa cómo sale algo cerca de las Navidades de 2024 y, sin embargo, el origen está tan lejos. Bueno, pues bien, porque a mí se me ocurrió hacer una novela sobre este personaje después de tener un notable contacto con muchos amigos judíos, entre los cuales hay uno, Yaakov Shavit, que es un fenómeno. He perdido ahora últimamente el contacto con él, pero pues por los avatares de la vida, cada uno va por su lado, etcétera. Pero ya hace años era tan inmensa la sabiduría de este hombre, Shavit, sobre la historia judía, que yo creo que su periplo traducido a un currículum tenía más de 100 páginas. Y entonces yo le dije, oye, Jacob, a mí me parece que este personaje, Herodes el Grande, es merecedor de una novela tan buena o mejor en cuanto a la materia como puede ser la materia que con gran maestría, arte poético, etcétera, hizo Robert Graves con Yo, Claudio. Y él me dijo, déjame un poco que voy a investigar. Investigó y cayó en la cuenta de que sobre Herodes el Grande como novela, aunque tú has dicho muy bien que hay montones de estudios sobre la época, sobre el personaje, etcétera, incluso una biografía de 800 páginas de Shalit, Shalit, Abraham Shalit,
que cubre prácticamente todo, pues entonces me dijo Jacob Shavit, oye, pues me he dado cuenta que sobre este personaje solo hay 2 novelas oscuras, prácticamente que no conoce nadie, publicadas en ruso en el siglo XIX. Y entonces dije yo, bueno, pues esto es fantástico, luego quiere decir que aquí hay material. Y entonces fue cuando yo presenté esta narración con la forma de El judío errante, así era mi seudónimo, al Premio Planeta, y quedé, eso fue en el 98, y quedé el tercero. De hecho, salió en la prensa que el tercero era un tal judío, el judío errante, y ese era yo. Pero resulta que el Premio Planeta pues se fijaba exclusivamente en el número 1 y en el número 2 y no publicaban, como ellos decían, terceros premios. No eran terceros premios, era en realidad que había quedado allí el tercero. Y entonces, pues eso durmió el sueño de los justos. Y tuvo una edición que ha sido, pues esa que tú decías, pero malísima, sin ninguna difusión total, que prácticamente cuando ya pasado muchísimo tiempo y después que José Luis Corral, catedrático de medieval de la Universidad de Zaragoza, había rehecho ya conmigo una suerte también, era una novela sobre el hijo de Herodes el Grande, pero también muy conocido, que es Herodes Antipas, muy conocido por 2 hechos. Uno, porque degolló a Juan Bautista, y 2, por lo anterior, la famosa cena de su cumpleaños, el baile de los 7 velos, Salomé, etcétera, y tal como lo cuenta el Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Bueno, total, que entonces esa novela, que era posterior y que se llamó El trono maldito, la publicó Planeta. Y con poquísima propaganda, esa novela, repito, El trono maldito, va por la 6ª edición y tiene una traducción francesa, pero en realidad es la continuación de la presente. Y entonces yo le dije a José Luis Corral, oye, en el olvido, o mejor, en el cajón ese donde metemos cosas, pues yo tengo aquí el relato primigenio, aquel que envié en tiempos pues a Planeta y que está sin tocar. Y entonces tardó él un poco porque tenía muchas ocupaciones y luego la leyó, se quedó entusiasmado con el material, se lo propuso nada menos que a Penguin Random House, sabes que es, quizás sea, yo creo que está entre las 5 grandes del mundo, ¿no? Creo yo. Sí, señor. Bien, entonces en España, Penguin, bueno, como hacen siempre las grandes corporaciones, muchas veces lo que hacen es asumir sellos editoriales y Penguin ha asumido Ediciones B. Entonces puede aparecer como Penguin Random House o como Ediciones B, pero que pertenece a esta. Oye, y fue fantástico porque yo creo que te lo aseguro, en menos de 3 o 4 días recibimos la comunicación de la editorial que aceptaban nuestra propuesta de escribir sobre Herodes el Grande y la unión entre José Luis Corral y yo. Resulta que José Luis Corral ha escrito como poco, creo, no sé si me equivoco, como poco, 30 novelas históricas. ¿Sabes lo que es eso? 30 novelas históricas, porque él fue el que empezó. Ahora hay una expansión de la novela histórica muy notable, pero hace 35 años o algo así, bueno, la novela histórica en España estaba empezando. Por ejemplo, cuenta José Luis Corral que el Cid, su primera novela, de esa se vendieron 700.000 ejemplares. Caramba. Ahora eso ya es imposible. Eso no se vende ni de un premio Planeta ni de nada, porque el consumo de los libros es menor. Pero resulta que el interés por el personaje, José Luis Corral y el Cid, movió ese montón de lectores. Y luego, respecto a Herodes el Grande, ¿no?, el interés por José Luis Corral y por mí, porque la editorial, claro, ya me conocía,
de haber colaborado en El discípulo con Emilio Ruiz Barrachina, que hizo una película y luego también una novela, y que yo había escrito una especie de apéndice final sobre el Jesús político, el Jesús, es decir, que afectaba de alguna manera la política de Judea, y entonces fue cuando Penguin dijo, vamos, en 3 días, dijo, nada, admitido, venga, os doy un adelanto y adelante, me tenéis que entregar la novela en junio. Y la entregamos porque, claro, había una buena parte hecha, y entonces José Luis Corral, yo creo que lo que ha logrado sobre todo es una labor, diríamos, de poda, de tijera. Es decir, ha sabido quitar aquellos elementos que a lo mejor eran un poco más líricos, más pesados, más introspectivos, que venían menos, y entonces ha reducido, no mucho, porque la novela tiene casi 600 páginas, pero ha reducido la novela a una acción que se desarrolla a toda velocidad. Es decir, que me parece a mí que ahora mismo la novela esta de Herodes el Grande, el mayor o el mejor rey y el mayor asesino, tal como aparece en la carátula Quintando, voy a quitarlo, porque tiene una especie de faja, ¿no? Pero entonces ya queda así, aparece el mayor rey o el mejor rey y el mayor asesino. Una espada sangrante, con una espada sangrante. Y con una espada sangrante. Entonces, oye, ha despertado muchísimo interés. Y es que tú lo decías antes, el personaje es de fábula. Antonio, y además conociéndote, sabiendo cómo trabajas, sabiendo cuál es tu, porque me decías, la misión de cada uno, pues en esta vida cada uno la conoce, ¿no? Para unos la comunicación, para otros ser un buen abogado, para ser un buen arquitecto, etcétera, para otros ser un buen historiador, un buen investigador, un buen catedrático de historia, como es tu caso, por ejemplo, ¿no? Escribir libros buenos. Entonces, conociéndote un poco y sabiendo que tu trabajo es inmaculado desde el punto de vista de la investigación y de lo que tú expones, cuando uno se encuentra con Herodes el Grande, esa magnífica obra que habéis lanzado ahora de nuevo al mercado, y que, bueno, hay que tenerla y leer, porque, como diría Santillana, quien no reconoce su pasado tiende a repetirlo, ¿no? Entonces hay que conocerlo. Pero yo me pregunto, hablas de una novela, en sí es una novela, Claro. pero ¿qué base de realidad hay en Herodes el Grande, en tu obra, cuando, para conocer bien al personaje en sí, se habla de los principales, por ejemplo, desafíos que tuvo este rey de Judea, se le presenta como una figura sangrienta, o todo lo contrario, fue más bien malo o bueno? En realidad, que esa novela a este protagonista, cómo lo trata? ¿Como más bien bueno o más bien malo, Antonio? Bueno, pero te responderé directamente, pero antes quiero decirte que yo creo que el principio de tu pregunta, que tu pregunta casi es doble, ¿no? Yo creo que tú te refieres de una manera directa o indirecta si en esta novela histórica somos fieles o no fieles al personaje y qué fuentes tenemos. ¿Es verdad o no? Eso es, eso es. ¿Te interesa eso? Pues mira, las fuentes, por suerte, son dobles. Por una parte, el personaje mismo, de 20 libros, fíjate lo que te digo, 20 libros dedicó el historiador judío Flavio Josefo a una historia de los judíos, desde Adán, fíjate qué lejos, hasta casi la época presente, desde luego después de la Gran Guerra contra Roma, hasta el año 90, es decir, hasta la época, pues ya cerca de Trajano, que es el más conocido en esa época. Bueno, pues entonces resultó que de 20 libros, Flavio Josefo cayó en la cuenta de que Herodes el Grande había sido el mejor rey de Israel, el que más había impactado en el Imperio Romano, que le ha dedicado más de 3 libros. O sea que si de 20 le dedicas 3 libros a un personaje que ha vivido en el poder 38 años, eso quiere decir que Flavio Josefo
tenía mucho interés en el personaje y entonces tenemos ahí una fuente extraordinaria como casi, sobre todo del final del personaje y de su muerte y de las circunstancias, como de muy pocos personajes de la historia antigua, de hace 2000 años. Eso por un lado, pero hay que tener en cuenta que este fantástico rey, a pesar de que fuera un tremendo asesino, y de eso hablaremos luego, resulta que este fantástico rey está encardinado con la historia de 3 personajes muy importantes que tienen, bueno, de 4, muy importantes que tienen un gran papel en la novela. 1 es Cleopatra, nada menos. 2, Marco Antonio. 3, Octavio Augusto, que después, Octavio Octaviano, que después será el emperador Augusto, ya en tiempos de Herodes mismo. Pues es que resulta que te encuentras con un montón de información en la que entra Herodes, que está dentro de las historias de Roma, o sea, de Cleopatra, de Marco Antonio. Antonio, ¿y hasta qué punto es fiable Flavio Josefo? Porque si solamente él escribe sobre este particular, ¿cómo podemos darle una cierta credibilidad, ¿no? Eso es tanto pábulo, ¿sí? Sí, bueno, el pábulo que él le dio fue, como te digo, por la importancia que él, Flavio Josefo, creía que tenía el rey Herodes. Y la fidelidad, pues, primero porque describe todas las maldades del personaje y por el criterio de dificultad. Si uno quiere presentar a un personaje con buenas luces, borra lo malo y presenta solo lo bueno. Y no es así. Presenta lo bueno y lo malo, las dos cosas. Lo mismo que hizo con Jesús Sí, de Nazaret. claro, porque eso es fantástico. Y claro, y segundo, Flavio Josefo tuvo en sus manos 2 fuentes de Herodes. Resulta que la gente no lo sabe, pero Herodes escribió una autobiografía. Bueno, la dictó. Y esa autobiografía pasó luego a manos de un ayudante suyo, que era historiador, consejero, rétor, es decir, orador, abogado, que se llamaba Nicolás de Damasco, que tiene una parte importante también en la novela, el cual a su vez hizo una historia de Judea en donde trataba de Herodes el Grande utilizando la propia biografía. Probablemente la biografía de Herodes era bastante ensalzatoria, se supone, porque la había escrito él mismo. Pero ya tenemos 3 fuentes, aparte de, como digo, las historias de Roma en torno a Cleopatra, Marco Antonio, Augusto y Livia, la mujer de Augusto, pues tenemos la biografía de Herodes recogida por Nicolás de Damasco y todo va a parar a Flavio Josefo. O sea que Flavio Josefo... ¿Y de Cleopatra de los Ptolomeos no tenemos nada sobre este personaje, sobre Herodes el Grande? Bueno, tenemos indirectamente, no mucho, porque en la vida de Cleopatra, Herodes el Grande pues es una pequeña parte, ¿no? Cleopatra y su vida se centra sobre todo en la relación, para la historia de Roma, digo, en la relación que tuvo con Julio César, el que tuvo un hijo, Cesarión, que lo mataron, desde luego, y con Marco Antonio, del que no tuvo ningún hijo. Pero, claro, la relación con Herodes se centra sobre todo en la importancia que Cleopatra le daba a la expansión de su reino, Egipto, hacia el norte, Y qué de tal extraño, manera... Antonio, perdóname, y qué extraño que la propia Roma, ¿no? El propio César no escribiera algo sobre un rey de Judea, ¿no? El propio César no escribió nada. Pero alguien del gobierno de Roma en su momento, ¿no? Hombre, claro, al hablar también de Octavio y de Marco Antonio, sale indirectamente Herodes el Grande, pero las noticias son mucho más escasas. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande, al fin y al cabo, era uno de esos príncipes, llamado príncipes de un territorio más o menos grande. Judea era suficientemente grande para ser un príncipe súbdito, y resulta que, claro, pues estos personajes príncipes dependientes de Roma, cuando un historiador como Dion Casio o cualquier
Amiano Marcelino o cualquiera de estos que hacen una historia de Roma, pues evidentemente se centran en Augusto en esa parte y en Marco Antonio antes, y a Herodes le dedican poco espacio, pero lo suficiente como para saber que las líneas generales del personaje son exactas. Es decir, que lo que estamos nosotros pintando en la novela como líneas generales son exactas. Desde luego, la televisión o el cine, mejor dicho, no le ha dado un buen pábulo, ¿no? a Herodes el Grande. Siempre lo ha puesto como sanguinario, más bien Bueno, que no bueno, ¿no? Que no, pero es que es verdad. Pero es que es verdad. A sí, ver, a ver, como de malo como de bueno, sí. bueno, claro, porque, a ver, Lo ¿quién más bien, tiene, más malo, más malo. vamos a ver, quién tiene el récord de liquidar a su mujer, Sí, a 3 hijos, sí, a su suegra, sí, no, no. o sea, 3 hijos suyos, su mujer a 3 hijos, a su suegra y además al padre de su suegra y el que había sido su protector? Bueno, es un récord fabuloso, ¿no? Alguno con mala idea dice, lo más importante es que se liquidó también a su suegra. Bueno, su suegra era de abrigo. Es decir, todos los personajes, tal como lo hemos dibujado, como es lógico, ¿no? Se han apartado a los personajes que son menores, pero todos los personajes que viven en la corte de Herodes son verdaderamente truculentos. Es decir, merecerían casi un estudio psicológico para cada uno. O sea que el malo de la película, y permíteme la expresión, no era él, sino eran Todos, sus familiares. no, todos, Todo, porque todos. él en Judea era bueno con el pueblo o no era bueno. Él, Verás, Herodes el Grande fue bueno con el su pueblo en una ocasión fantástica, que es cuando una de esas hambrunas cíclicas dejó al pueblo absolutamente esquilmado y se moría prácticamente de hambre. Como ya Herodes había ido acumulando riquezas, empleó todo su peculio personal para alimentar él durante toda la hambruna, meses y meses, al pueblo entero. Eso fue una acción verdaderamente increíble y pocas se recuerdan de tiranos de la antigüedad que hicieran lo que él hizo. Eso fue fantástico. Pero bien asentado eso, lo que ocurre es que Herodes era, fíjate, un pueblo como es el judío, tan nacionalista, que en ese momento, en el momento 38 antes de Cristo, ¿no? En que Roma le interesa, y si quieres hablamos de eso también, le interesa poner a Herodes como rey de Judea. Tú piensas que los judíos hasta ese momento habían sido gobernados por macabeos. Es decir, que todo el nacionalismo estaba vivo, 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 y el odio contra Roma últimamente era enorme, porque ya Pompeyo, unos 20 años antes, un poquito más, 22 años antes del gobierno de Herodes, había conquistado Judea, se le había entregado efectivamente un macabeo, pero había entrado en Jerusalén y encima había profanado el templo. Es decir, los romanos, en el momento en que Herodes es puesto como rey de Judea, son odiados cordialmente por el pueblo. Y segundo, Herodes, lo tremendo para un judío de raza, y además, como te digo, que se cree sucesor como pueblo del pueblo de los macabeos, resulta que Herodes era hijo de una mujer árabe, Nabatea, era hijo de una árabe. Ahora tú piensa ahora, conflicto Israel-Gaza, conflicto árabes en general, o sea, Islam contra Israel. Pues entonces imagínate unos judíos que están gobernados por el hijo de una mujer árabe, Nabatea. O sea, bueno, esto es, vamos, terrible. Y encima, su padre y él mismo no habían nacido ni en Galilea, ni en Judea, ni en Samaria, sino en el sur de Israel, que era Idumea. Pero los idumeos, la antigua Edom, siempre habían sido enemigos de Israel. Solo que 100 años antes, un rey macabeo, Alejandro Janeo,
había anexionado ese territorio al sur de la parte de Judea, la parte sur de Judea, hacia el sur, hacia Egipto, lo había anexionado y les había obligado a circuncidarse y a hacerse judíos. Sí. Entonces, ahora te imaginas cómo estaba el pueblo. Él no El pasó por pueblo esa. contra Herodes. ¿Te lo imaginas o no? Me lo imagino, porque además él no pasó por esa disciplina, él no se circuncidó, ¿no? Herodes el Grande, ¿se hizo judío o no? Pues probablemente lo circuncidaron, ¿eh? Pero no lo sabemos. Yo, desde luego, no creo haber visto eso. Ahora, yo creo que probablemente lo haría porque la obligación de hacerse judío era, y sobre todo en las clases superiores, era que la gente supiera que estaba circuncidado. Entonces, normalmente estaría. Pero a él le daba igual. Este Herodes era, ante todo, a sus 20 años aproximadamente, o un poquito más tarde, no, bueno, en sus 20 a 25 años, cuando es nombrado gobernador de Galilea, pues resulta que este individuo ya tenía una personalidad tremenda y era un hombre ya que aspiraba a un poder máximo, pero, repito, era ya mal visto por el pueblo judío. Es decir, cualquier cosa que hiciera él desde jovencito estaba marcado por su pedigrí espurio, árabe, por un lado, idumeo, por otro, y encima por ser amigo y protegido de Roma. Ya te digo que eso justificó que en el momento en que Herodes entró dentro de Judea y Jerusalén como rey, ¿eh? Aproximadamente en el año 38-37 antes de Cristo, resulta que lo primero que hizo fue una limpieza general de enemigos. Ya sabes lo que es una limpieza, ¿no? Mató a diestro y siniestro a gran parte de la nobleza, también algunos fariseos, pocos saduceos, y se liquidó a toda la parte superior que no le interesaba y que a él le constaba y a su policía le constaba que habían sido muy amigos del último pretendiente al trono, un macabeo que se llamaba Antígono y que fue derrotado por Herodes. Es decir, Por eso cuando que Herodes se sienta en el trono de Judea, tiene todos los boletos para que le toque la lotería del odio mayor del reino. Es decir, de los macabeos, de los árabes, de los judíos, porque incluso más tarde cuando le dijeron que posiblemente el Mesías, el que iba a salvar al pueblo judío, estaba a punto de nacer o que iba a venir o acababa de nacer, se cargó a todos los primogénitos del no, rey. pero bueno, Pedro, eso precisamente eso es una historia teológica que solo está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, y que unánimemente por teólogos católicos y protestantes se sabe que es historia teológica, pero que no es historia real. Es una historia solamente para demostrar que el Hijo de Dios, entonces ya se le creía cuando se escribe Mateo 1 y Mateo 2, ya está bien afirmada la fundamental idea de la divinidad de Jesús y que Jesús era el héroe de la salvación. Entonces, lo que intenta Mateo 1 y 2 es demostrar que el héroe Jesús es héroe desde pequeñito y que triunfa de sus enemigos desde pequeñito. Lo mismo que le pasó a Alejandro Magno o a otros cualquiera de la antigüedad y sobre todo, pues, por ejemplo, a el gran héroe Hércules, que ya desde pequeñito había demostrado su poder de hacer grandes hazañas. Por ejemplo, es cosa conocida que en la mitología griega se afirma de Hércules que había liquidado, siendo un niño pequeñito en la cuna, a una gran serpiente pitón que había ido allí a comérselo. Entonces el niño en la cuna cogió a la serpiente, ras, 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 le hizo un ovillo y ¡bomba!
y la mató. Bueno, pues entonces el interés de esa matanza de los inocentes, de toda la historia del nacimiento de Jesús es esta. Este niño Jesús, que luego será el Mesías, pues ya en su juventud fue tan grande como cualquier héroe de la antigüedad. Sí, Es decir, no te fijes precisamente en lo único que en la novela no lo sacamos, porque no es histórico. porque no. Sí, me gustan muchas cosas de ti, Antonio, pero lo que más me gusta es que cuando hablas de historia con fundamento, ¿no? Con investigación, porque claro, cuando en realidad podremos estudiar la historia no desde un punto de vista teológico, porque estamos enseñando una confesión, bueno, cualquier religión estaría ahí, ¿no? En esa documentación y tocar las raíces de verdad de la propia historia pues con el cauce histórico, no con el cauce teológico que a todos nos confunde, porque al final ves gente, hablas con mucha gente que han sido a pies juntillas y que lo siguen a día de hoy a pies juntillas, esa historia teológica que no real, con lo cual vaya disparate, ¿no? Yo no sé, yo creo que es complicado. ¿Tú Bueno, crees que mira, eso es complicado. en algún momento esto se puede dar la mano, se puede... Pero te puedo decir, Dime. mira, el problema, que es un problema que me afecta a mi figura, es que yo soy un filólogo. Es decir, que yo sí hice una carrera de filosofía y filología y he hecho filología griega y latina y también filología bíblica trilingüe que tiene gran parte de hebreo y arameo. Vale, pero un filólogo, yo no soy un teólogo, yo no he estudiado teología. Entonces lo que ocurre es que en el ámbito de los escritores que son, llamémosle así, confesionales, es decir, católicos y que tienen que aceptar unas normas dentro de la Iglesia Católica, en concreto aquí en España, o si son evangélicos dentro de la Iglesia Evangélica también aquí en España, tienen que aceptar unas normas que son de las cuales no se pueden salir, ¿no? Respecto a Jesús, a la Iglesia, la divinidad de Jesús al menos después de la muerte, etcétera. Y la historia del cristianismo primitivo moldeada muchas veces a base de más bien mitos que realidades. Entonces viene un señor que no ha estudiado teología, que pertenece a la Universidad Civil y que es un filólogo y que hace historia de las ideas. En realidad lo que ocurre es que estos teólogos e historiadores también confesionales pues afirman, bueno, este señor se ha metido en un terreno que no es el suyo, es el mío, dirán ellos, ¿no? Pero yo le digo, bueno, pues vale, lo que usted quiera, pero yo puedo estudiar el Nuevo Testamento y todo el cristianismo primitivo y todo el judaísmo del que nace el Nuevo Testamento y los manuscritos del Mar Muerto y toda la literatura del entorno del cristianismo como los apócrifos del Antiguo Testamento, etcétera, lo puedo estudiar también desde el punto de vista literario e histórico de la universidad. Es decir, la universidad no tiene que ir contra, o el historiador que pertenece a la universidad no puede ir contra una confesión directamente, porque si tú te haces propagandista de una idea, ya no eres historiador, eres un propagandista y dejas de tener relevancia como historiador. Pero lo que ocurre es eso, ¿no? Que dicen, este señor se ha metido en un campo que al verlo desde el punto de vista rigurosamente histórico, dice algunas cosas que no casan con lo que nos han enseñado en el catecismo desde pequeñito o no casan tampoco con lo que nos dicen el sermón de la misa dominical o en ejercicios espirituales y todo eso. No casan. Y entonces estudias el Nuevo Testamento y el judaísmo que antecede al Nuevo Testamento, cuyas ideas influyen radicalmente en el cristianismo y en el personaje fundamental como base del cristianismo, que es Jesús de Nazaret, lo estudias como si estudiaras a Octavio Augusto, a Herodes el Grande o a Marco Antonio, es decir, desde el punto de vista de la historia. Y tratándose del cristianismo, cuya teología tiene mucho de contenido
ideológico, son ideas, ¿no? Pues entonces también el historiador de la época del cristianismo primitivo se hace igualmente historiador de las ideas que, del momento y suyas, del claro, momento y de suyas. las que nace el cristianismo. Y entonces dice la gente, pues ya me has fastidiado, porque estás metiendo ahí unas ideas que yo pues no las había oído. Y además resulta que si usted me dice que el capítulo 2 de Mateo no es verdad, sino que es una historia teológica, es decir, un invento para propagar una idea teológica, pues me está usted fastidiando todo lo que me han dicho desde pequeñito. En el capítulo 2 de Mateo y en muchos capítulos de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Bueno, claro, y de todo eso, ¿no? Bueno, pero volvamos a lo de Herodes. A mí me interesa que pongamos de relieve que esta novela, Sí, que es novela, enseña muchísima historia. muy bien. Es una novela divertida, en el sentido, o divertida más bien, o sea, que te agarra y que si tú estás leyendo en la cama y te tienes que levantar muy pronto, al final de un capítulo dices, no, bueno, no, voy a seguir con el siguiente a ver qué pasa, ¿no? Voy a O seguir. sea, que te agarra, ¿no? Es una novela de mucha acción. Pues ¿Sabes lo que yo he dicho? En plan un poco de broma. dime. ¿Sabes lo que he dicho? La mejor propaganda de esta novela Herodes el Grande. No. Pues decir, mire, si usted la compra, la lee y no le gusta y le parece que es una porquería, le devolvemos el dinero. Entre bromas y veras, Como hombre, dice bromas, mi ¿no? madre, si encuentra algo mejor, Es cómpralo. una broma, ¿no? Ahora, y otra cosa que te diré. Mira, esto te lo digo totalmente en serio. Ujú. El material, esto sí que lo he dicho algunas veces, el material de la novela, es decir, lo que ofrece la figura de Herodes el Grande y su entorno lleno de amor, pasiones, perfidias, traiciones, violencia y todo eso, ese material, como material histórico relevante, aunque duro, porque es muy duro, ese es un material superior en tensión al material que tuvo que manejar Robert Grace con Yo Claudio. Es decir, que Yo Claudio tuvo un material menos potente que Herodes el Grande. Lo que pasa es que, claro, José Luis Corral y yo no ni nos comparamos con un poeta como era Robert Graves, ¿no? Que Bueno, tenía. no te compararás tú, pero yo sé que te puedo comparar. No, yo no me comparo, ni José Luis Corral tampoco. Robert Graves Yo era sí, un poeta y era un escritor estupendísimo. yo sí que Pero puedo. estoy hablando del material de la novela. El material de la novela yo creo que es superior al de Yo, Claudio. Estoy El seguro de material. ello. Estoy seguro de ello, Antonio, y me encanta hablar contigo, tú lo sabes, hace años que nos conocemos, hace años que nos hablamos a través de este programa, que ya vamos camino de 36, por cierto, 36, este año haremos en septiembre 36 años de Luces en la Oscuridad, que es el programa más viejo, más longevo de la radio, y que tú, yo creo que estás, si no desde el principio, pues por ahí andamos, por ahí andamos. Oye, es para daros una enhorabuena cordialísima, porque 36 años es como si fuerais los abuelos ya de todos los periodistas actuales. Casi, casi yo diría que sí, que lo somos. Bueno, pues Antonio Piñero, catedrático, muchísimas gracias. Herodes el Grande se queda encima de esta mesa. Yo vamos a seguir leyéndola, nos ha encantado, nos encanta y la recomendación está clara y es sencilla. Nos acercamos a una librería, pedimos Herodes el Grande, de nuestros buenos amigos que esta noche nos han acompañado en Luces de la Oscuridad, como son Antonio Piñero y José Luis Corral. José Luis Corral, y adelante, vamos a disfrutar de una novela apasionante, pero la mires por donde la mires, pero eso sí, es novela, hay que leerla desde el principio, que hay gente que se va al final para ver cómo acaba la novela, no, vamos al principio para seguirla y conocer exactamente cómo era este personaje. Historia auténtica, no historia teológica, que es la que a veces nos da un tanto de miedo. Muchas gracias, Antonio. Muchas Encantado, Pedro. Ya nos vemos otra vez. Sí, tenemos salud, que espero que sí. Sí, seguro que sí, te veo muy bien y te deseo todos los parabienes, querido amigo. Bueno, pues igualmente. Pues un abrazo. Buen abrazo, adiós, Antonio Piñero, adiós, Hasta Antonio. luego. Adiós.